Entonces, en el día de ayer explicábamos cómo crear una tabla en base a, digamos, a un tema. En este caso, el tema usado, que es una excusa, es el tema de las impresoras, ¿sí? Un tema del hardware. Y en base a este tema de impresoras, creamos una tabla especificando que hay 3 tipos o tecnologías, ¿no? De impresoras, por lo menos las que nosotros vamos a tener en cuenta: impresora de puntos, chorro de tinta, láser, etc. Y de estos 3 tipos de impresoras estuvimos explicando, presentando algunas características del sistema, la calidad y otras especificaciones, ¿sí? De manera que fuimos llenando esta herramienta. Ahora, en base a lo que estuvimos aprendiendo, vamos a modificar o a mejorar un poquito el aspecto de esta tabla, ¿sí? Sabiendo, acuérdense que siempre las herramientas propias para manejar la tabla me van a aparecer en el menú, herramientas, con dos opciones, diseño y presentación, pero siempre que yo esté trabajando en la tabla. Cuando yo salga de la tabla, haga clic afuera, estos menús no los voy a estar visualizando. Entonces, bueno, voy a poner acá en este caso y vamos a poner un ejemplo, algunas cuestiones que puedo empezar a aplicar. Por ejemplo, las líneas divisorias entre una columna y otra las puedo yo modificar, ¿sí? Esto lo puedo hacer a mano. Por ejemplo, en este caso, cuando yo paso, me voy a dar cuenta que el puntero toma una forma diferente, y aprieto y arrastro y puedo, en este caso, ¿ven?, modificar el ancho. ¿Y para qué me sirve modificar el ancho? Bueno, por ejemplo, porque la columna número 1 no tiene tanto texto como la 2, 3 y 4. Por lo tanto, yo podría tratar de ajustar las columnas 2, 3 y 4 de manera de aprovechar mejor el espacio en función de que el espacio que tengo para el texto sea más eficiente, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Ahora, en este caso, esto es una manera de hacerlo, sería de este modo. Si no, en el menú presentación, yo tengo acá, digamos, la posibilidad en tamaño de celda, ¿sí?, de cliquear y ahí, por ejemplo, ¿sí?, determinar el ancho de columnas en cada caso, en cada columna, etcétera, e ir haciéndolo con más precisión con digamos, estas opciones del cuadro de diálogo, ¿sí? Cada uno va buscando la forma que le resulta más práctico y a la vez más eficiente, y sobre todo, digo, depende del tipo de precisión que necesito con este trabajo. ¿Bien? Bien, ahora entonces vamos a hacer una cuestión más. Yo me equivoco, por ejemplo, me olvidé de poner un encabezado en estas columnas para que esté más claro. Entonces, ¿qué necesito? Necesitaría una nueva fila. ¿Cómo la ubico? De nuevo, simplemente selecciono la primera fila y voy en el menú presentación, insertar arriba, ¿sí? De manera que tengo una fila, o incluso puedo poner una más, una segunda fila, ¿sí?, para este tipo de, digamos, de encabezados. Y de hecho, entonces vamos a aprender algunas características. Una es, por ejemplo, que siempre, fíjense que las celdas, si yo creo una tabla de 4 columnas, voy a tener 4 celdas en la primera fila. Pero si yo quiero tener una sola, es posible, sí, es posible. ¿Cómo se hace esto? Voy a seleccionar, en este caso selecciono las 4 celdas, ¿sí?, de la primera columna, y en el menú presentación, ¿sí?, de herramientas de tabla, combinar, donde me aparece combinar celdas. ¿Qué es combinar? Reducir o convertir varias celdas en una sola, como si las fundiésemos y creásemos una sola. De manera que ahora acá, en este caso, tengo una sola celda, ¿sí? Y entonces en esta celda voy a poner el título, ¿sí?, de esta tabla. ¿De qué trata? De impresoras, ¿sí? Acuérdense que cada una de estas celdas yo puedo acá determinar, por ejemplo, la alineación, y me gustaría que el título de la celda
y de la tabla en este caso esté centrado. Por lo tanto, solamente desde esta fila voy a centrar este texto, no el resto, ¿sí? Y del mismo modo, como yo trabajo celda por celda, podría decir, bueno, voy a cambiar el tamaño, el aspecto del texto de esta sola celda, ¿sí? Ahora, fíjense un detalle también. Cuando nosotros creamos o explicamos el tema de impresoras, vamos a utilizar una característica técnica para volver a aplicar esto que aprendimos. Existen dos tipos de sistemas en general, o se pueden clasificar. Están las impresoras que se llaman de impacto, ¿sí? Impacto, ¿por qué? Porque tocan el papel es mediante un golpe, ¿sí? Y hay otras impresoras que serían, otras de tecnología que sería sin impacto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sistema de impresión no toca el papel, digamos, no golpea, ¿sí? Ahora, la láser también es una impresión sin impacto, por lo tanto, ¿qué va a hacer en este caso? Nosotros tendríamos que seleccionar estas dos celdas y convertirlas en una sola. ¿Cómo lo acabamos de hacer? Bueno, ya vimos, mediante el menú presentación, combinar celdas. ¿Cuál va a ser el resultado? Que estas dos celdas que están separadas se van a convertir en una sola, ¿sí? Y va a quedar en este caso el texto de la primera, ¿sí? Porque la otra estaba vacía. Si yo tenía texto en las dos, iba a perder uno de los dos. Una vez que tengo esto, puedo centrar también, ¿ven? Esta característica, y entonces voy a entender que hay dos tipos de tecnología, de impacto y sin impacto, y dentro de las de sin impacto tenemos la llamada de chorro de tinta o en este caso spray de tinta, y las llamadas láser, ¿sí? Bueno, como ven entonces, esto sería una forma por ejemplo, de ordenar o acomodar las características de las celdas. También, así como yo puedo fundir las celdas combinándolas en una sola, yo podría tomar dos celdas y dividirlas, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. En este caso yo acá tengo una pequeña celda chiquitita, voy a presentación y voy a elegir dividir celdas. Y cuando divido una celda tengo que elegir si la divido en columnas o en filas. Acá esta pequeña celda la voy a dividir en dos columnas. Acepto una sola fila. O sea que la fila sigue siendo una sola, lo que hay es dos columnas donde antes había una, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Ahí, esto sería una de las formas de hacer o de trabajar con el formato o la presentación de las impresoras, ¿sí? De modo que gran parte a veces del contenido de una tabla o del aspecto de la presentación la puede empezar, diríamos, a manipular o a editar a través de estas herramientas. Lo importante es que siempre que, digamos, el sentido de crear una tabla es que la información sea clara, que lo que yo quiero transmitir se pueda encontrar rápidamente y que en este caso no haya dificultades para poder hacerlo, ¿sí? Ahora, junto con esto, también vamos a plantear dos ejemplos rápidos. Uno sería una tabla que en este caso la puedo, digamos, formatear yo, le puedo dar el aspecto del formato yo. ¿Cómo se hace? Bueno, por ejemplo, ¿sí? Una vez que la tabla está creada, cada uno de estos espacios o celdas le puedo poner, por ejemplo, ¿sí? Desde el menú inicio, párrafo, un sombreado, por ejemplo, de color. Vamos a poner un sombreado verdoso, ¿sí? Puedo incluso ponerle un sombreado distinto a unas celdas y a otras, ¿sí? De manera que esto se puede justamente configurar o se puede determinar celda por celda. Y del mismo modo, ¿sí? Desde el menú, en este caso diseño, ¿sí? Lo mismo que hice del menú inicio, puedo acá, ven, elegir el sombreado, cambiar el sombreado, por ejemplo, de esta de la celda que tengo seleccionada, del mismo modo que podría yo también cambiar los bordes,
¿Cómo se hace esto? Bueno, simplemente desde el menú presentación, ¿sí? Voy a seleccionar la tabla y una vez seleccionada la tabla, voy al diseño y ahí elijo, por ejemplo, el estilo de borde. Quiero un borde grueso, ¿sí? Le voy a dar un borde grueso. ¿A dónde? Por ejemplo, a los bordes externos o, por ejemplo, a otras características. Yo también puedo hacerlo directamente desde este menú, bordes, ¿sí? Bordes y sombreado, y lo mismo que vimos, por ejemplo, cuando le dimos borde a un texto, etcétera, acá me va a aparecer un cuadro de diálogo donde yo puedo determinar, por ejemplo, los bordes externos, ¿sí? Quiero que sean más gruesos, ¿sí? Pero el borde interno le voy a dar un tamaño más fino, solamente al interno. Acá en realidad se me escapó. Le di grueso fino también al externo. Entonces fíjense que en este caso vamos buscando la forma de aplicar esto al esquema que tengo. De manera que lo que tengo sobre la ventana, en este caso, o sobre este cuadro de diálogo, es una especie de falso modelo, digamos, de los bordes de la tabla, y yo puedo acá modificarlo. Por ejemplo, dándole un estilo de triple línea, dos finas, una gruesa en el centro, se lo voy a aplicar a estos bordes externos, ¿sí? Y le quiero dar esta fila con un color diferente, vamos a darle un color verde oscuro, se lo voy a aplicar entonces a estos, ¿sí? De manera que todo esto, digamos, bastante artesanal, si se quiere, el resultado lo voy a tener a la vista en la medida que yo quiera ir modificando esto. Otra manera, si no, ¿sí? Es aplicar desde el menú Diseño un estilo preestablecido. De manera que yo cliqueo y ya queda justamente hecho, aplicado el formato.